Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de trigonometría. Vamos con la primera pregunta. Nos dice en la figura mostrada, M, N y PQ representan dos postes de 8 metros cada uno, separados por una distancia de 4 metros. Se colocan dos cuerdas MQ y MR como se muestra en la figura. Si PR es igual a 3 veces RQ, hallar el valor de la siguiente expresión. Primero, aquí tenemos los dos postes, este es uno y este es el otro, y hay un pequeño detalle, nos dice primero que esto vale 8 y todo este lado de aquí vale 4. Entonces, también nos dice el problema que PR es 3 veces RQ. Entonces, si RQ es A, PR es 3 veces A. La suma será 4 veces A y eso es igual a 8. Entonces el valor de A sale 2. Quiere decir que esto es 2 y esto es 3 por 2, que es 6. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar aquí en este pequeño triángulo porque vamos a tener los lados 4 y 6 por Pitágoras. Aquí nos sale 2 raíz cuadrada de 13. Lo mismo vamos a hacer aquí en este triángulo que estamos resaltando. Aquí será 4, 8 por Pitágoras. Todo esto de acá será 4 raíz de 5. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hallar el valor del área de este triángulo que está sombreado, que está resaltado. Y este triángulo, hay una fórmula que nos dice que el área será el producto de los dos lados. En este caso, 4 raíz de 5 por 2 raíz cuadrada de 13 por el seno de este ángulo, seno de teta en este caso, entre 2. Esa es una fórmula, la fórmula trigonométrica de hallar el área de un triángulo. Luego, lo mismo, la misma área, ahora vayamos por geometría, será base, que es 2, por altura, que es 4, entre 2. De esta ecuación hallamos el ángulo, es decir, el seno de este ángulo teta, que es 1 entre raíz de 65. Hacemos nuestro triángulo pitagórico, colocamos el ángulo teta, 1 raíz cuadrada de 65 por Pitágoras, aquí nos sale 8. Luego, recién con este triángulo vamos a reemplazar los datos, porque aquí nos pide coseno de teta, seno de 80 por secante de 20. Esto es igual, se va a eliminar, va a quedar igual a 1, pero el coseno de teta, en este caso será 8 entre raíz cuadrada de 65 por raíz cuadrada de 65, se va a eliminar, nos va a quedar simplemente 8. En este caso la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Se hace un pedido de un par de aretes de forma triangular como se muestra en la figura. Para cumplir con la entrega del pedido se tiene que bañar de plata en la región sombreada. Si se sabe que cada milímetro cuadrado de plata cuesta 5 soles, ¿cuál es el precio que se tiene que pagar para cumplir con la entrega de dicho pedido? Primero, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí nos dan un ángulo, que este ángulo es 100 entre 3, pero está en grados centesimales. Hay que pasarlo a grados sexagesimales y al transformarlo nos va a salir 30 grados sexagesimales. Primero, luego, el área sombreada, el área que nos pide este problema, el área sombreada, será igual al área de todo triángulo, es decir, el triángulo mayor, y le vamos a restar este área pequeña. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a restar, primero será un medio de todo. Vamos a usar la fórmula trigonométrica. Será 8 por 10 por el seno de este ángulo por seno de 30. Menos, en este pequeño triángulo, producto del lado será 3 por 6 por un medio por seno de 30. Entonces vamos a operar, porque el seno de 30 es un medio también. Operamos y nos va a salir 31 entre 2. Luego, como se quiere un par, entonces sería todo esto por 2. Por 2 se simplifica, nos queda 31. Pero, entonces, nos dice que se sabe que cada milímetro cuadrado de plata cuesta 5 soles. Entonces será 5 por 31. Multiplicamos y nos va a salir en este caso 155 soles. En este caso la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En un triángulo isósceles donde alfa es la medida de los ángulos interiores iguales y los lados iguales miden 2 centímetros, si se cumple la siguiente relación, determina el área de dicho triángulo. Entonces primero nos dan esta relación. Secante alfa es igual a 4 coseno de 45 por seno de 60 más 2 por el seno de 45. Reemplazamos los valores, es decir, de los triángulos ya pitagóricos de 45 y 60, y nos sale raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 2, que es igual a la secante de alfa. Entonces alfa será 75 grados.
Si esto es 75, 75, porque son los lados iguales, los ángulos iguales, para que se me 180 esto tiene que ser 30. Entonces, el área de triángulo será el producto de los lados, 2 por 2, por un medio, es decir, entre 2, por el seno de este ángulo que es 30. Seno de 30 es un medio. Operamos y nos sale 1. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura se muestra un péndulo sujeto a un hilo, el cual describe al pasar del punto A al punto B un ángulo alfa. Luego, calcula el valor de la siguiente expresión. Entonces, primero vamos a hacer esto. Si esto es alfa, entonces todo desde aquí hasta acá será 270 grados. Hay que restarle alfa y nos va a salir todo esto de aquí. Todo esto de aquí. ¿Qué será? En este caso, todo este ángulo será 270 menos alfa. Luego, nosotros vamos a colocar todo este ángulo, es decir, hacia allá, será, la dirección será menos 90 menos alfa. Claro, porque este ángulo es 90 y este ángulo es alfa. Luego, nosotros vamos a ver lo siguiente. Aquí tenemos el punto menos 3 menos 4. Es decir, que el radio vale 5. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros podemos simplemente, en este caso, armar nuestro triángulo. Trazamos una altura y colocamos acá el ángulo de 90 grados, los lados. Aquí x es menos 3, esto es 3 y esto es 4. Menos 3, menos 4 y este es el ángulo alfa. Entonces en este triángulo, digamos triángulo rectángulo, ya podemos trabajar con todos los datos que nos pide. Pero primero nos dice esta expresión. Hay que hallar el valor de esta expresión. Entonces nosotros vamos a ver lo siguiente. Acá, 90 más alfa. 90 más alfa. Y en este caso será, tenemos este ángulo de aquí. Menos 90 menos alfa. Y aquí sale signo negativo. Luego, todo esto, 270 menos alfa, será, es decir, el seno de este ángulo. Pero nosotros aquí ya hemos explicado que podemos usar el triángulo rectángulo. Aquí tenemos los lados, 3, 4, 5, los signos es importante, no va a salir menos 4 quintos, es decir, el seno de ese ángulo. Luego, esto se va a eliminar. Luego esto de aquí, la tangente de este ángulo, es decir, la tangente de todo esto de aquí, lo tenemos aquí. Es decir, menos 4 y entre menos 3. Entonces se va a simplificar, se simplifica y nos va a quedar en este caso menos 8. En este caso la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Dos autos recorren por una pista circular de radio de 2 kilómetros. Si se encuentran por primera vez en el punto P, es decir, aquí, hallar la longitud recorrida por el auto A y la distancia que se encuentra con respecto al diámetro de la circunferencia. Entonces, primero, aquí vemos que este ángulo, vamos a colocarle un ángulo teta y esto será un ángulo alfa. Eso es lo primero. Entonces, aquí todo este ángulo será alfa y todo esto será teta. Luego, vamos a trazar esta línea y esta es la distancia que nos pide el problema. Entonces, nosotros vamos a trabajar con este pequeño triángulo que vemos aquí. Ahora, el radio, todo esto vale 2. El radio vale 2 kilómetros. Ahora, nos pide esta distancia. ¿Qué va a suceder? Tenemos que usar Pitágoras. Tenemos estos lados, esto como si fuera X y Y, la referencia, la coordenada, y este es el radio que vale 2. Por Pitágoras, 2 al cuadrado es igual a este valor, por ejemplo, todo esto es X al cuadrado, más todo esto, raíz cuadrada de 3X, todo al cuadrado. Operamos y aquí nos sale menos 1. Entonces reemplazamos, esto sería menos 1, esto sería raíz cuadrada de 3. Y nos damos cuenta que este triángulo que vemos aquí es un triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, esta distancia vale raíz cuadrada de 3, que es lo que nos pide el problema. El ángulo alfa es 60 grados, que es pitercios, y todo esto será 120 grados, que es igual a 2 pitercios. Entonces el arco, nos pide el arco AP, todo esto de aquí que estamos resaltando, y hay que usar nosotros una fórmula, que la longitud será el ángulo por el radio. El radio vale 2, entonces el ángulo, como era 60, pero en radianes es pitercios, operamos, y nos sale 2 pitercios, entonces será 2 pitercios y raíz cuadrada de 3, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta.
Se tiene un terreno ABCD que tiene una forma de región cuadrangular de área de 5, es decir, si el área es 5, entonces raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5. Entonces el precio del terreno está dado por la siguiente expresión. ¿Cuál es el valor de este precio? Primero. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si esto es alfa, esto será menos teta. Entonces, la suma alfa menos teta será igual a 360. Esto pasa a restar y teta será alfa menos 360 grados. Ahora, aquí todo esto, 1000 es 10 al cubo y nos pide esta expresión. Ahora, seno de teta, donde veamos teta, vamos a reemplazar alfa menos 360 grados. Entonces lo estamos reemplazando y hay que reducir al primer cuadrante. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se mantiene la misma función seno y seno de alfa, coseno de alfa. Entonces simplemente menos 360 grados. ¿Y qué va a suceder aquí? Necesitamos hallar el seno de alfa y el coseno de alfa. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí nos damos cuenta que este triángulo de aquí y este otro triángulo son triángulos congruentes. Como esto vale raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5, entonces 1, 2 por Pitágoras. 1, 2, raíz cuadrada de 5, 1 y 2. Son congruentes. Entonces también sucede algo muy importante. Que todo este triángulo que vemos aquí, toda esta parte de aquí, vemos que este lado vale 2 y todo esto de aquí vale 3. Entonces, por Pitágoras esto vale raíz cuadrada de 13. Y este es el ángulo alfa. Entonces, de ese triángulo que está resaltado, el seno de alfa es 3 entre raíz cuadrada de 13 y el coseno será 2 entre raíz cuadrada de 13. Ya tenemos el seno de alfa y coseno de alfa y lo vamos a reemplazar aquí. Entonces vamos a reemplazarlo, vamos a sumar y nos va a quedar en este caso 5 entre raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13 se va a eliminar, nos va a quedar 5 por 1000, es decir 5000. En este caso la letra B la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En la generación de la corriente eléctrica alterna se presentan las denominadas corrientes parásitas, que está representada por la siguiente expresión en amperios y el ángulo θ es positivo. Si el costo de la operación del generador está expresado por todo esto de aquí en soles, siendo este ángulo θ mayor a 0, calcular el valor justamente cuando sea pi entre 11 aquí. Entonces, primero, vamos a resolver todo esto de aquí. Nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Necesitamos el ángulo primero pi entre 11. Lo vamos a reemplazar aquí. Donde veamos θ, colocamos pi entre 11. Lo vamos a reemplazar y nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Que vemos aquí 3 y 8 suman 11. Esto 5 y 6 suman 11. Es decir, aquí será 11, 11, 11. Se va a eliminar. Aquí 11 y 11 se elimina y nos va a quedar pi. Significa que, por ejemplo, el coseno de este ángulo es igual a menos el coseno del otro ángulo, que suma justamente 11. Y similar, coseno de 6 pi entre 11 será igual a menos coseno de 5 pi entre 11. ¿Qué va a suceder? Se va a eliminar, se elimina, se elimina. Y aquí todo esto de aquí, pi entre 11 será igual a 10. Entonces, donde veamos este ángulo θ, aquí vamos a colocar simplemente 10. Será 5000 menos 100 por 10. Operamos y nos sale 4000. En este caso la letra C la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.